a tener ahora un momento de meditación. Vamos a entrar entonces a la introducción de este libro que la Virgen nos ha dejado a través de este gran instrumento utilizado por ella, el padre Stefano Bobbi. Y vamos entonces a comenzar hablando algunos aspectos importantes que están señalados en esta introducción cuando el padre Gobi nos habla del origen de nuestro movimiento. Todos sabemos que el movimiento tiene como fecha de nacimiento, de origen, el 8 de mayo de 1972, cuando cuando el padre Gobi participaba en una peregrinación a Fátima. Allí en la capillita de las apariciones, el padre Gobi rezaba por sus intenciones dentro de estas intenciones especiales estaba el orar por algunos sacerdotes que él conocía, que no solamente estaban faltando a su vocación, a sus compromisos sacerdotales, a sus promesas, sino que también estaban pensando reunirse en alguna asociación en contra del Santo Padre. Así una fuerza interior le empuja a tener confianza en el amor de María y la Virgen, sirviéndose de él como un instrumento humilde y pobre, va a reunir a todos los sacerdotes que acepten esta invitación a consagrarse a su corazón inmaculado para unirse fuertemente al Papa y a la Iglesia unida al Papa para llevar a los fieles al refugio seguro del corazón inmaculado de la Virgen. Este es el origen del movimiento y esta es la razón por la que la Virgen quiere fundar este movimiento, la razón por la que la Virgen ha fundado este movimiento sacerdotal mariano. Entonces tenemos que la Virgen tiene como objetivo reunir a todos los sacerdotes que aceptando la invitación. ¿Cuál es la invitación que la Virgen hace a todos los sacerdotes? La de consagrarse a su corazón inmaculado y vivir en la unidad al Papa y a la Iglesia unida al Santo Padre, y así conducir a los fieles al seguro refugio del corazón inmaculado de María. Pues bien, de esta manera la Virgen se ha formado, está formándose, porque sigue llamando todavía a muchos, un potente ejército difundidos por todas partes del mundo y reclutando no con medios humanos de propaganda, sino con la fuerza sobrenatural que brota del silencio, de la oración, del sufrimiento y de la fidelidad constante a los propios deberes. Esta es la fuerza con la que el movimiento logra conseguir este objetivo con el que ha sido fundado por María. Este ejército potente, pero no potente al modo humano, sino potente en cuanto a que depende totalmente del Señor, depende totalmente de María. Dice, yo soy la capitana, yo soy la única jefa de este ejército. El movimiento es mío. Cuando la Virgen se refiere al movimiento en los mensajes contenidos en nuestro libro, dice mi movimiento, para recalcar que ella es la que lleva adelante esta obra, que nosotros somos invitados por ella para secundar esta obra, porque María quiere actuar por medio de nosotros. María quiere continuar esta misión que la Trinidad Santa le ha encomendado a través de todos aquellos que, respondiendo a su invitación, nos hemos consagrado a su corazón inmaculado, esforzándonos en vivir cada día nuestros compromisos bautismales, en este caso los sacerdotes, nuestros compromisos sacerdotales, en fidelidad al cumplimiento de nuestros propios deberes según el estado de vida que el Señor nos ha concedido. Por lo tanto, una de las características de este movimiento es precisamente la humildad. La humildad que nos lleva a vivir, ¿verdad? Que nos lleva a vivir esta gracia
del movimiento, esta gracia de la consagración, con una fuerza sobrenatural. Una fuerza sobrenatural que está alimentada precisamente por el silencio, por la oración y el sufrimiento. A veces cuando platico con algunos de ustedes y algunos me piden algún consejo porque a lo mejor está un poco desanimado por las dificultades que vamos encontrando en el camino, por la poca apertura que puede haber de parte de algunas autoridades al movimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre recuerdo lo que la Virgen nos pide, ¿verdad? Callar, sufrir y orar. Son las herramientas. Si nosotros queremos que en nuestra comunidad parroquial el párroco, eh, nos reciba, acepte el movimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Persuadir al párroco con un discurso bonito sobre la espiritualidad del movimiento? No, tenemos que presentar lo que es el movimiento en esencia, pero luego tenemos que testimoniar los frutos que da el participar de los cenáculos, el pertenecer a este movimiento a partir de esa fuerza interior que brota de nuestro silencio, de nuestra oración y de nuestro sufrimiento. Eso ayuda más a la Virgen, esto da más fuerzas a María para que ella pueda difundir y llevar a todas partes donde ella quiera este movimiento, que cualquier propaganda, que cualquier iniciativa que nosotros podamos tener, que podemos hacerla, que no es que sea mala, pero no podemos nosotros poner la eficacia de nuestra misión en los medios humanos, ni siquiera en nosotros mismos, sino en María. Vamos entonces, el origen del movimiento sacerdotal mariano se remonta entonces a esta sencilla inspiración interior que sintió el padre Gobi mientras oraba en Fátima. Es es una realidad que brota de la oración, por lo tanto, dentro de la esencia de este movimiento está precisamente la oración. Por eso sabemos que la fuerza, que el modo como se vive en la experiencia del movimiento, que es la consagración y los tres compromisos, de la fidelidad al Papa y la renovación en nosotros de esta devoción, respecto a ustedes los fieles, pero con nosotros como sacerdotes la misión de llevarlos a ustedes a una renovada devoción a la Virgen, a un amor cada vez más nuevo y fiel a la Virgen, entonces está precisamente en nuestros cenáculos de oración. Nuestros cenáculos son esenciales, es el lugar donde acontece precisamente eso que la Virgen quiere realizar en nosotros, hacernos que nos parezcamos cada vez más a Jesús, que podamos ser esos apóstoles fieles al Señor, esos apóstoles de los últimos tiempos, que sabemos nosotros la expresión últimos tiempos no significa del final, sino los apóstoles de esta realidad concreta, los apóstoles que tienen que asumir los retos de este mundo, de esta situación, de esta coyuntura sociopolítica, económica, de esta realidad en concreto en la que atraviesa el mundo, de este momento de nuestra historia. Entonces, me quise detener sobre esto porque es importante que nosotros recordemos esto. Es importante que no son los medios humanos, no es la propaganda que nosotros podamos hacer, no son las publicaciones que nosotros podamos hacer ahora que se nos ha abierto a nosotros un mundo en esta era digital, sino que es la experiencia de la consagración vivida en cada cenáculo y hecha vida en nuestra vida cotidiana, viviendo con humildad, en el silencio, en la oración y en el sufrimiento, porque si nosotros no aprendemos a vivir en esta dimensión, si nosotros no aprendemos a vivir en actitud de ofrecimiento, de sufrimiento, entonces no vamos a poder entender nuestra vocación, a lo que estamos llamados. Vamos a avanzar un poco, entonces vamos a saltarnos el tema de la difusión. Nosotros sabemos que es la Virgen la que ha llevado a Padre Gobi por muchos países del mundo, pero ha sido ella, ¿verdad? Ha sido ella
El padre Gobi siempre se consideraba ese pequeño instrumento tan necesario para la difusión de este movimiento y también sabemos nosotros que dentro de los instrumentos de la difusión está el libro azul, ¿verdad? Que después vamos a volver en alguna de estas formaciones, vamos a dedicarla a explicar un poco qué significa la locución interior para que nosotros estemos claros y para cuando nos pregunten o cuando quieran refutarnos el hecho de la fragilidad en la que la Virgen hizo nacer este libro, utilizando esta experiencia mística que está contenida en los antiguos manuales de espiritualidad, de mística y ascética, como se llamaba antes, que es una experiencia válida dentro de toda el tesoro espiritual de la iglesia. Entonces vamos a dedicar una de estas formaciones a explicar un poco de eso. Por hoy vamos a seguir entonces leyendo algunas líneas de esta introducción para que podamos ir comprendiendo. Entonces quedamos que en los medios de difusión de esta obra de la Virgen está en primer lugar el Padre Gobi. El Padre Gobi que fue ese instrumento que ella escogió para poder llevar al mundo, llevar a la invitación a todos los sacerdotes, porque su misión, como la de Sor Lucía, era la de llevar la devoción al corazón inmaculado de María, que se concretiza en la consagración, en hacer la consagración. Ya Padre Gobi ha dedicado muchos años para llevar este mensaje, esta invitación, para a consagrar a todos al corazón inmaculado de María, de manera particular a los sacerdotes. Cuando en 2010 el Papa Benedicto XVI convocó el año sacerdotal y en Fátima consagró a todos los sacerdotes del mundo, el Padre Gobi entendió que su misión había terminado, que ya lo que la Virgen le había encomendado, ella misma también se había encargado de llevarlo a esa plenitud cuando el Santo Padre, su primer hijo predilecto, en nombre de todos los predilectos, había entonces consagrado, se había consagrado y consagrado a todos los sacerdotes. Es el tiempo, entonces nos lo dice también el Padre Gobi, de vivir ahora nuestra consagración, de llevar, sí, a otros, porque todavía faltan familias, porque todavía faltan algunos sacerdotes que de manera personal puedan recibir esta invitación y acoger esta experiencia y hacer y vivir su acto de consagración. Por lo tanto, nuestra misión de difundir los cenáculos de oración y de llevar a tantas almas a una renovada devoción a la Virgen no ha terminado, pero ya Padre Gobi miraba perfilado, ya miraba concluida esa su misión. Eh, Volviendo a lo que decíamos sobre estas líneas, estoy en la edición 23, en la página 29. La guía del movimiento es la Santísima Virgen María, ¿verdad? La Virgen se advierte, ella nos deja claro que hay una presencia vigilante e iluminadora de ella. La Virgen está siempre con nosotros para confortarnos en las dificultades, para frenarnos en los entusiasmos y enseñarnos a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios. Y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, lo cual sería contrario al segundo de los puntos básicos del movimiento sacerdotal mariano, el amor al Papa y a la jerarquía a él unida. Entonces, esta obra del movimiento sacerdotal mariano es de María. Todos los sacerdotes, todos los laicos, incluso aquellos que tenemos alguna responsabilidad, que se nos ha pedido algún servicio dentro del movimiento, estamos bajo las órdenes de María. Aquí no hay superiores, aquí todos somos hermanos. Obviamente, para que esta obra pueda andar hacia adelante, entonces la Virgen ha escogido a algunos de nosotros, no porque seamos mejores, no porque sepamos más, no porque seamos más santos, sino que ha escogido a algunos de nosotros para que podamos servir en este ministerio de difundir, de acompañar la difusión de los cenáculos de oración
y la vida de los apóstoles en el movimiento sacerdotal mariano. Y esta elección que la Virgen ha hecho de nosotros, a esta elección se puede aplicar aquello que la Virgen le ha dicho al padre Gobi cuando el padre Gobi le preguntaba por qué lo había escogido a ella. Entonces le dice, te he escogido a ti porque a partir de tu nulidad, de tus propias limitaciones, nadie va a pensar que el movimiento es obra tuya. Así va a quedar claro que el movimiento sacerdotal mariano es solo obra mía, le dice la Virgen al Padre Gobi. Entonces, también esto se aplica a todos los que, sin merecerlo, ¿verdad? Que como dice Pablo, esto no es para nosotros nada de orgullo, sino es una obligación. eh, Estamos prestando algún servicio al frente del movimiento sacerdotal mariano. Sin embargo, no podemos olvidar ninguno de nosotros que la única capitana, que la única jefa, que las únicas órdenes que nosotros tenemos que acatar son las de la Virgen, ¿verdad? Que actúa en medio de nosotros, en su movimiento, que hay una presencia. La Virgen, este movimiento no es de inspiración humana, este movimiento ha sido querido por María y ella misma ha dispuesto todas las cosas para que naciera y se fuera y se vaya difundiendo esa presencia que la Virgen, que vigilante e iluminadora, esa presencia de la Virgen que nos conforta en medio de las dificultades. Si nosotros nos pudiéramos poner a compartir en algún momento cuántas dificultades nos hemos encontrado. Yo recuerdo que cuando conocí el movimiento, era un muchachito, tenía a lo mejor 12, 13 años, y comenzaba con los cenáculos de oración. Llegaron los responsables de mi diócesis, los que estaban animando el movimiento de mi diócesis, a mi parroquia de origen, y el párroco no nos prestaba atención, nos dejó que nos estuviéramos reuniendo en mi casa, recuerdo, y nada, queríamos hablar con él, que nos diera el permiso oficialmente para trabajar y difundir los cenáculos en la parroquia, y nunca nos atendió. Resulta que el siguiente año nos cambiaron el párroco y, y este también nos dijo, bueno, síganse reuniendo, pero no tengo el menor interés, ¿verdad? E incluso, eh, pues no había como una apertura al movimiento. Después, este sacerdote ahora forma parte del movimiento, la Virgen lo ha hecho, nosotros no hemos hecho nada. Pero cuántas cosas, ¿verdad? Aunque nunca nos maltrató, pero tampoco nos dio, ¿verdad? Esa participación dentro de la parroquia y nosotros intentamos ser fieles al Señor y ser fieles a la Virgen y continuamos a rezar, continuamos a hacer los cenáculos y se reunía tanta gente y nacieron tantos cenáculos de esa experiencia y así nos hemos encontrado en las diócesis con algunos obispos, en algunos países menos, en otros países mucho más, dificultades y objeciones y oposiciones al movimiento y a esta espiritualidad. ¿Cuántas situaciones? Pero sentimos como la Virgen nos consuela, como la Virgen nos anima, como la Virgen nos sostiene, ¿verdad? La Virgen también frena los entusiasmos. Todos hemos vivido eso. A veces pareciera que cuando pasa el tiempo va bajando ese entusiasmo, pero no es así. Lo que pasa es que vamos entendiendo el modo como la Virgen va trabajando, pero cuando comenzamos a la experiencia de los cenáculos, queremos que todos tengan esta experiencia porque es hermosa, sin lugar a duda. Queremos que el movimiento llegue a todas partes, pero ingenuamente creemos que son nuestros medios, que son nuestros métodos, las herramientas que tenemos a nuestro alcance, las que van a hacer posible esto, ¿no? Las podemos utilizar, como he dicho antes, y las tenemos que utilizar. Hoy por hoy tenemos nosotros que entrar en ese mundo tan inmenso de los medios de comunicación y de las plataformas digitales para que este mensaje también llegue, pero no podemos confiarnos, no podemos creer que allí está ya resuelto el tema de la difusión, porque no nos pertenece a nosotros esa misión, porque no es gracias a nuestros métodos y a nuestra inteligencia y a nuestra creatividad
que podemos llevar en nosotros este mensaje. A mí me ha gustado tanto, por ejemplo, en el movimiento sacerdotal mariano, los hermanos de México han preparado unos videos más o menos cortos para presentar esto que estamos nosotros meditando, el origen, la difusión, los compromisos, y son muy enriquecedores, son medios que nos pueden facilitar a nosotros el trabajo cuando tenemos que hablar y presentar el movimiento sacerdotal mariano. Como digo, no podemos decir que no podemos hacer uso de estos medios. Claro que tenemos que hacer uso, pero sabiendo que es María la que se encarga de difundir su movimiento. Cuando nosotros constatamos que nuestras iniciativas a lo mejor no han tenido el alcance que misteriosamente han tenido a diferencia del alcance que ha tenido misteriosamente el método que María ha utilizado. Yo he llegado a lugares donde el movimiento está, a lo mejor porque lo llevó una señora con un libro, o porque lo llevó un sacerdote hace mucho tiempo, o porque, y ha estado ahí, y han estado ahí, y han perseverado y han crecido. Y mis iniciativas y mis propagandas y mis cosas que yo intento hacer con buena voluntad, a lo mejor no han tenido ese alcance. Pero, gracias a Dios, gracias a la Virgen, que ella se encarga de esto. Frenar los entusiasmos. Frenar los entusiasmos, ¿por qué? Porque entonces nos podemos quedar ahí cuando nos toque alguna desilusión, cuando precisamente nos pase que algún párroco nos ponga un alto y nos diga, no quiero nada con el movimiento. O cuando un obispo, ya nos ha tocado también ir a visitar a algún obispo, algún arzobispo, y, y sus, y su acogida no ha sido la que nosotros esperamos, y entonces cuánta desilusión, cuánta tristeza nos podemos llevar en el corazón. Incluso podemos caer en la tentación de sentir algún sentimiento no tan bueno respecto a este sacerdote o a este obispo. No puede ser. No cabe dentro de la espiritualidad de este movimiento eso. Por eso la Virgen va frenando nuestros entusiasmos. Nos enseña, dice, esa presencia vigilante, iluminadora de María en este movimiento, a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios. Un día de esto hemos escuchado que Pedro decía, nosotros vamos a obedecer primero a Dios antes que a ustedes, le decían las autoridades de los judíos. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a caer en una rebeldía, ¿verdad? Una rebeldía sin causa. No, nosotros tenemos que ser, en primer lugar, obedientes. Pero también la Virgen a nosotros nos enseña a utilizar valientemente esa libertad que tenemos los hijos de Dios. Porque cuando algo no está conforme a la enseñanza de Jesús, porque cuando algo no está conforme a la enseñanza de la iglesia y nosotros hemos sido instruidos realmente por la iglesia y nosotros seguimos siendo instruidos por María, entonces podemos discernir qué cosas sí, qué cosas no, y sin causar ninguna división, sin causar ninguna herida, sin ánimo de criticar, de señalar, porque la misma Virgen nos dice que la renovación de la iglesia, por ejemplo, no se va a realizar si nosotros comenzamos a criticar y a señalar, sino que va a comenzar en la medida que vivamos el amor, que amemos a la iglesia y que seamos testigos de este amor. Entonces, sin buscar, ¿verdad? Sin propiciar estas divisiones entre nosotros mismos, ser siempre fieles a la verdad, siempre fieles a la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer esto en este tiempo de confusión? La Virgen nos da a nosotros esta garantía, dice, a aquellos que nos consagramos a su corazón inmaculado y vivimos la espiritualidad de este movimiento, ella nos va a dar una gracia particular para discernir cuál es la verdad, cuál es el camino por el cual tenemos que caminar. Al mismo tiempo, esa presencia iluminadora y vigilante de María nos lleva impide que nosotros podamos asumir actitudes de oposición o de rebeldía. Miren lo que estaba diciendo, ¿no? Una cosa es la libertad de los hijos de Dios,
que vivimos cuando la vivimos en la verdad. Pero no podemos nosotros, a nombre de esta libertad, no podemos nosotros, a nombre de esta verdad que la Virgen nos garantiza, no podemos nosotros crear ninguna división, ni crear actitudes, ni asumir actitudes de oposición a nuestros legítimos superiores, en particular al Santo Padre y a la jerarquía unida al Santo Padre. Aquí esto es importante porque, miren, nosotros nos hemos encontrado situaciones en las que, por ejemplo, ahora que el Papa Francisco ha asumido la guía de la iglesia, cuando la renuncia del Papa Benedicto XVI y bueno, la novedad de un Papa latinoamericano, un jesuita y todas las cosas que los medios de comunicación intentaron meternos en la cabeza y a veces nosotros sin espíritu crítico, sin espíritu de fidelidad a Jesús y al Evangelio, sino viendo con ojos humanos, comenzamos a criticar y a decir que va a ser de la iglesia con este papa, que además es jesuita, que además es latinoamericano, etcétera, etcétera, que dejó de usar los zapatos rojos y ahora solo usa zapatos negros, como si eso dependiera de la doctrina de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con personas dentro del movimiento que decían, no decían el Papa Francisco, sino que decían Bergoglio. O decían, no, es que este no es el Papa, porque es que el Papa Benedicto renunció a ser obispo de Roma, pero no a ser el Papa. Hombre, pero es que el Papa es el obispo de Roma. O sea, no son dos ministerios separados, porque en la tradición de la iglesia, la misión del papado de Pedro la asume aquel que es escogido como obispo de la ciudad de Roma. Entonces, gente que tenía este tipo de actitudes y que con argumentos casi muy convincentes, trataban de contestar al Papa. Yo consultaba al padre Lorenzo, que era responsable en aquel entonces, y me decía, mira, quien está con estas actitudes no está en el movimiento. Inmediatamente, de manera ipso facta, queda fuera del movimiento. ¿Por qué? Porque nuestro segundo compromiso dentro del movimiento es la fidelidad al Papa. Llámese como se llame, sea de donde sea. No es la fidelidad a Pablo VI, que era el Papa con el que inició nuestro movimiento en ese momento. No es la fidelidad a Juan Pablo II, a quien la Virgen expresó en muchos mensajes a Padre Gobi, que era un don de su corazón inmaculado para la iglesia, a quien nosotros amamos, a quien nosotros tenemos tanta devoción y que hizo tanto bien, un pontificado tan largo a la iglesia. Eso no cabe duda. Pero no se refería a Juan Pablo II solamente, se refería al Papa, se refería a Benedicto XVI, quien en su momento también ejerció este ministerio. Y también se refiere al Papa Francisco. Yo recuerdo que el cardenal Ratzinger, cuando no era papa, cuando era cardenal todavía, y escribió aquel documento sobre la explicación de los mensajes de Fátima, en algún momento categóricamente dijo, ya esto ya está cumplido, pues, porque recuerdan ustedes que esa última visión de aquel hombre vestido, de aquel obispo vestido de blanco que iba subiendo sobre una colina al que le disparaban, etcétera, etcétera, cuando en el 13 de mayo de aquel año fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II en el año 2000, se hizo una lectura diciendo que esta profecía también ya se había cumplido, que el Papa del que hablaba en lo vidente era el Papa Juan Pablo II por aquel atentado. Sin embargo, cuando eh, el Papa Benedicto XVI, ya siendo Papa en este mismo año sacerdotal, hacía un discurso en Fátima, decía que el mensaje de Fátima se sigue cumpliendo, que los llamados de Fátima son actuales. Por lo tanto, vemos cómo estos mensajes también no se refieren a una persona en concreto, sino a un ministerio, es al ministerio del Papa, porque el ministerio del Papa,
que se llama ahora Francisco, también es atacado, porque el ministerio del Papa también intentan que pierda, ¿no? Esa misión tan esencial a causa de tanta duda, de tanta incertidumbre, que en parte y gran parte los medios de comunicación nos van metiendo en nuestra cabeza. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si nosotros somos miembros del movimiento sacerdotal mariano, nosotros debemos recordar que los compromisos esenciales, que el núcleo de nuestra espiritualidad es la consagración al corazón inmaculado de María en primer lugar, pero el segundo gran compromiso es la fidelidad al Papa, la fidelidad al Papa, al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro, al Papa, que ahora se llama Francisco. Por lo tanto, no podemos decir, no, yo sí cumplo este segundo compromiso, pero con el Papa Juan Pablo II, con este Papa no. Como cuando queremos nosotros aceptar parte de la doctrina de la Iglesia, pero otros aspectos no. No se puede. O creemos toda la doctrina o no creemos nada. O creemos todo el conjunto de la doctrina de la Iglesia para ser realmente católicos, o no somos católicos, somos heréticos. Ustedes saben que la herejía es cortar parte de la verdad y presentar solo un aspecto de la verdad. Entonces podemos caer en la herejía. Tenemos que estar en fidelidad al Santo Padre. Por lo tanto, en fidelidad al Papa Francisco. Alguien podrá decir, padre, pero usted sabe que a veces el Papa Francisco dice cosas o hace algunas cosas que no podemos entender. Entonces, ¿qué nos dice la Virgen que tenemos que hacer? Orar para sostener el ministerio del Papa Francisco. Si alguno de nosotros en algún momento frente al Papa Francisco tenemos alguna duda, alguna incertidumbre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rezar más. Si me rezo un rosario por el Papa, entonces voy a rezar dos. Ahora tengo que recordarme que cada situación de mi vida, cada dificultad que yo me enfrente cada día, tengo yo que ofrecerla por el Papa, para que el Papa pueda ejercer fielmente su ministerio, para que el Papa pueda ser garante de la verdad y para que el Papa Francisco pueda confirmar a sus hermanos en la fe. Miren ustedes, en las cosas relativas, digamos, muchas veces en alguna predicación en Santa Marta, el Papa ha expresado algunas ideas un poco particulares, una interpretación así muy acertada, nada fuera de lo que la teología puede admitir, pero que a veces un poquito así como para hacernos pensar, que es lo que yo considero. Pero en situaciones concretas, por ejemplo, como la respuesta a esta duda, ¿no? Sobre la bendición de las parejas del mismo sexo, la doctrina de la fe dio una respuesta, obviamente, porque el Papa ha dado la autorización y ha dicho, no, no se pueden bendecir. Y da todos los argumentos teológicos respecto a esta situación. Vemos entonces cómo en cuestiones puntuales el Papa ha puesto y ha dicho, no, esto tiene que ser así, como también en algún momento haciendo referencia al sacerdocio femenino, que no se admite dentro de la teología católica, que es un tema que ya San Juan Pablo II había dicho, esto queda ya ahí cerrado. El Papa ha asumido la misma actitud, dice, no, de esto no se puede hablar. ¿Verdad? De esto no tiene sentido hablar porque ya está dicho absolutamente todo. Entonces, quien vive la espiritualidad, quien ha respondido a vivir esta experiencia del movimiento dentro de la consagración al corazón inmaculado de María, sabe que es tan esencial consagrarse a la Virgen como vivir en fidelidad al Papa y a la jerarquía. Esta fidelidad al Papa que se concretiza en nuestra comunión afectiva, efectiva con el Santo Padre, pero sobre todo con nuestros obispos y dentro de nuestra diócesis con el presbiterio, con aquellos que colaboran a la misión del obispo. Por lo tanto, también tenemos que orar por los obispos, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, porque a veces también, como nos cuesta entender, comprender un poquito al Papa, también tenemos dificultades cuando el obispo tiene una línea pastoral, un pensamiento diverso al que nosotros o estábamos acostumbrados, nosotros conocíamos, nos gustaba más,
pero cada obispo inspirado por el Espíritu Santo, porque recordemos que en medio de nuestra humanidad actúa la gracia del Señor y es el Señor el que pone nuestros pastores, por lo tanto tenemos nosotros que continuar, ¿verdad? Y Dios nos pone ahí para que podamos nosotros hacer fructificar el ministerio de este obispo y fructificar la obra del movimiento sacerdotal mariano, quizá no tanto difundiendo y haciendo muchísimos cenáculos, que los tenemos que hacer, sino callando, orando y sufriendo, que también es parte de esta hora de la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta hasta este punto. Apenas es la parte introductoria. Luego a lo mejor puedo decir alguna palabrita sobre el tema de la espiritualidad y terminaríamos ahí para hacerlo hoy un poco breve porque pues algunos sacerdotes tenemos ya compromisos inmediatamente. Entonces, también lo importante no es hablar tanto, sino que podamos ir asimilando y comprendiendo estas cosas. No sé si hay eh, alguna pregunta, alguna... Le preguntan, padre, ¿cuál es el tercero? ¿Ayudarnos, frenarnos? Ok, la presencia de la Virgen dentro del movimiento es vigilante e iluminadora. Entonces, conforta en las dificultades, frena en los entusiasmos y nos ayuda a usar con valentía nuestra libertad de hijos de Dios. Y el último es también que nos impide asumir actitudes de rebeldía y oposición. Eso es lo que hace la Virgen dentro del movimiento, la presencia de María dentro del movimiento. Quien cae, ¿verdad? Por cualquier situación en alguna de estas, entonces tiene que revisar y ver si realmente estamos escuchando a María, si realmente estamos viviendo nuestra consagración. Porque humanamente se puede caer, como he dicho, como he explicado durante esto que he hablado, pero María está ahí para eso, para evitar y para ayudarnos a salir si por desgracia podemos caer en cualquiera de estas situaciones, a veces sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿no? Antonio Medrano, padre. Sí. Hola, buenos días para todos. Gracias, Padre, por esta maravillosa enseñanza. Y solamente quiero aportar que yo he sido testigo de esto que el Padre nos ha enseñado hoy, de que verdaderamente la Santísima Virgen es la que guía este movimiento, sin propaganda, nos utiliza, pero ella lo maneja todo. Yo he sido testigo 100% aquí en Argentina de cómo la Santísima Virgen ha hecho resurgir el movimiento. Y también lamento mucho que muchos hermanos que, que a lo mejor tendrían que estar escuchando esta conferencia, ¿no? Esta enseñanza, no están hoy con nosotros por todo esto del tema de la obediencia, de la aceptación, del acompañamiento espiritual que tenemos que hacerle al Santo Padre. Me gustó mucho, Padre, lo que usted ha dicho, que le comentó el Padre Larroque, porque él lo dijo cuando estuvo acá en Argentina. El que es miembro del movimiento y se opone al Papa automáticamente queda fuera. Entonces, eso es muy importante. El padre Pescatori en su circular del año pasado nos hablaba un poquito de eso, que estar con el Papa no es aplaudirlo siempre y que todo lo que el Papa diga demos saltos de alegría, sino acompañarlo con nuestra oración. No criticar, porque la crítica viene del demonio, pero sí acompañarlo con nuestro amor y crear una fuerza grande en torno a él con nuestra oración.
Muchas gracias y espero que esto quede grabado para así pasarlo a otros hermanos. Sí, Perfecto. Señor. Miro que hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo saber a quién seguir cuando hay tiempo de confusión y hay solapados? Mira, yo pienso que la palabra del Señor nos ilumina cuando Jesús nos cuenta aquella parábola del sembrador, ¿no? Que escogió su mejor semilla, la plantó, pero vino el enemigo y en la noche puso la cizaña. Dice Jesús que hay que hacer, a lo mejor humanamente nosotros, el impulso es de arrancar la cizaña. Hombre, pero ¿cómo sabes qué es cizaña y cómo sabes qué es buen trigo? Porque desgraciadamente, aunque la cizaña está vacía, se parecen, ¿verdad? Y entonces dice, no vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña, arranques el trigo. Entonces déjala crecer. Ya cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces al cortarla vas a saber qué es trigo y qué es cizaña. El trigo para el granero y la cizaña para el fuego. Entonces debemos tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Debemos tener muy en cuenta esto porque a veces nosotros por querer creer que estamos defendiendo la verdad o por creer que la verdad está en que si se celebra la misa en el rito extraordinario o se celebra la misa en el rito ordinario, entonces yo soy más fiel al Señor o soy menos fiel, entonces estamos perdidos. Yo creo que aquí también conviene que podamos tener un equilibrio y una buena formación doctrinal para poder saber que muchas cosas pertenecen a la gran tradición de la iglesia, que son una riqueza, pero que en realidad no se ha vivido o no se ha hecho de esa manera siempre, que también por alguna cuestión, a veces histórica, circunstancial, ha tenido que modificarse, ha tenido que transformarse. Por ejemplo, ustedes saben que las primeras comunidades celebraban la Eucaristía con lo que nosotros llamamos los panes ácimos, ¿no? Aquellas tortillas de harina cocida, sin solamente mezcladas con agua y cocidas al fuego, y eso no. Entonces, hasta mucho tiempo después, por el tema de la cuestión más práctica, porque los participantes de las asambleas eucarísticas eran más, comenzaron a surgir las hostias, las formas que nosotros comulgamos ahora. Entonces, nadie me va a venir a decir, no, es que es más misa la de las tortas esta ácimas que la hostia. O a lo mejor después hay una situación en la que ya no vamos a poder producir las hostias porque hemos tenido en algunos países escasez de harina, por ejemplo. Y entonces, qué sé yo, o ya no nos van a permitir que se fabriquen y que se vendan, y entonces tenemos que volver a las realidades de comunidades pequeñas. Entonces, podremos hacer nosotros nuestro mismo pan, consiguiendo las instrucciones de siempre, y ya no van a hacer hostias. Entonces alguien no me puede decir, uy, padre, ya no, esa no es la manera, porque es que durante 1000 años hemos comulgado con hostias de esas formas pequeñas. Me explico, o sea, a veces nos quedamos en cuestiones muy exteriores, muy secundarias y no en lo esencial. Yo sé que hay situaciones en las que, por ejemplo, como decía Antonio, el Papa no siempre produce ese efecto de aplaudir lo que ha dicho, ¿verdad? Pero el padre Ricardo, ¿cómo se llama? El padre este de los franciscanos de María decía, hombre, hay gente que siempre está criticando al Papa, hay gente que siempre está señalando al Papa, pero cuando el Papa ha dicho una cosa realmente seria y nos ha aclarado en cuanto a doctrina y fe, ¿dónde están para defender a aquellos, de aquellos que están contradiciendo al Papa? ¿Dónde están para defenderlo? Hombre, porque si vos decís una cosa que no está bien y yo te la señalo, cuando digas una cosa que está bien, entonces hay que aplaudirla y defenderla también, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí tenemos que pedirle mucha luz a la Virgen, tenemos que pedir mucho discernimiento. Como decía también Antonio, las meditaciones de las últimas circulares del padre Larroque y las circulares del padre Luca son muy iluminadoras.
A mí me encanta leerlas, releerlas, y los invito a todos a que las solicitemos a nuestros responsables y podamos nosotros leer estos textos. Es tiempo de confusión, eso lo sabemos. Es tiempo de confusión y sabemos que este tiempo es tan necesario porque de este tiempo el Señor va a hacer resurgir, ¿verdad? Va a hacer renovarse la iglesia. Por lo tanto, no tengamos miedo a este tiempo. No tengamos miedo. Tengamos, eh, tengamos presente que nosotros estamos aquí para poder llevar adelante esta gracia de purificación de la iglesia, para llevar adelante esta gracia de renovación de la iglesia, que no se va a dar si nosotros también tomamos un azote y comenzamos a flagelar a la iglesia y a criticar mordazmente al Papa y a oponernos y a contestar a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes porque no nos entienden, porque no aceptan el movimiento o porque da la comunión en la mano y yo la quiero recibir en la boca. Es tiempo de confusión, sí, pero es tiempo de renovación. ¿Y cuál es el aporte que nosotros tenemos que dar? ¿Callar? ¿Sufrir? Y orar. Callar que no significa, como dice el profeta, quedarnos como perros mudos. Pero muchas veces ganamos más con nuestro testimonio que haciendo un discurso, que haciendo una apología de algo o de algún aspecto de la doctrina. No sé si logro explicarme en este sentido. Yo intento que vivamos en un equilibrio, que no nos vayamos al extremo, ¿verdad? Porque tampoco vamos a dejar que todas las cosas se pasen y se hagan como de cualquier modo, pero tampoco vamos nosotros a entrar, ¿verdad? En contradicción. Es tiempo de confusión, pero para nosotros tiempo de confusión tiene que significar tiempo de gracia. Bueno, alguien dice ahí, hay muchos dicen ahí que están utilizando el libro azul para contestar al Papa Francisco. Hombre, ese es cierto. Pero recuerden que el diablo también utiliza la Sagrada Escritura para tentarnos, para engañarnos. Entonces tampoco eso nos tiene que sorprender. Tristemente, vuelvo al tema del trigo y la cizaña, ¿verdad? Esta obra de María ha sembrado la mejor semilla, pero el enemigo está ahí queriendo destruir. No solamente la iglesia, está queriendo destruir esta obra que la Virgen ha hecho surgir para ayudar a la iglesia. Y entonces vemos cuántos problemas con el libro, desde que las aduanas no nos quieren dar los libros en los países, ¿verdad? Hasta aquellos que utilizan el libro para dividir. Nosotros aquí, como en Colombia, como en México, como en otros países que también tengo conocimiento, hay mucha gente que utiliza no solamente libros, sino el nombre del movimiento para crear la confusión, para crear la división. Y cuánto sufrimiento nos produce eso, pero hay que ofrecérselo a la Virgen también, ¿verdad? Hay que ofrecérselo a la Virgen. Y entonces yo creo que en el afán por defender y decir, nosotros somos el verdadero movimiento, perdemos demasiada fuerza. Yo he meditado tanto esto porque les comparto que aquí en mi diócesis también tengo una situación muy, muy difícil, ¿verdad? Con una señora que pide que pide dinero a nombre del movimiento, que me escribe a las páginas con perfiles falsos para conseguir libros, porque obviamente ella no puede conseguir libros de otra manera en el país. Y entonces, cuánta dificultad, Dios mío, cuánto sufrimiento, porque entonces los sacerdotes dicen, bueno, y esta señora también es del movimiento sacerdotal mariano, y toca pues ir a explicar y decir cuál es la situación. Luego la señora amparada por un sacerdote que tenía, por lo menos hasta hace un tiempo, mucha influencia en la diócesis, etcétera, ¿verdad? No quiero abordar más de esto porque sé que lo están grabando y son cuestiones un poco delicadas que hay que trabajar de una manera discreta, digo. Pero para que sepan, ¿no? Para que sepan que esas dificultades están y que el libro también
como la escritura, ¿no? Es utilizado por el enemigo para crear esta confusión. Y entonces hacen unas relecturas y sacan de contexto y del pensamiento y de la intención con la que fue escrito aquel mensaje. Yo recuerdo que me parece que fue en Costa Rica que me encontré con un libreto, un libraco así que donde una persona había sacado, ¿no? Del libro azul para demostrar, no sé si sobre el tema del fin de los tiempos o no sé qué. O sea, hay mucha gente que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir rezando, tenemos que seguir haciendo cenáculos y tenemos que pedir la protección de los ángeles, la protección de San José y de San Miguel Arcángel, que la Virgen nos propone a nosotros como protectores también. Recuerden que la Virgen nos pide rezar la oración de San Miguel Arcángel para que aleje no solo del movimiento, sino de la iglesia a la cual pertenece este movimiento, pues toda esa astucia, maldad del enemigo que intenta destruir, que intenta crear y meter en nosotros la duda y la confusión. Bien, perdonen que yo a veces hablo mucho y no me detengo, pero no sé si hay alguna otra pregunta Padre, o hay una pregunta sobre la consagración y si se pueden hacer otras. Yo estaba escribiendo sobre el video del Padre Antonio. sí. Miren, existen muchas fórmulas de consagración y existen muchos métodos de consagración. No quisiera extenderme sobre eso porque vamos a dedicar también una de estas formaciones a hablar exclusivamente del tema de la consagración, porque ustedes saben que el método más difundido, a lo mejor más conocido, es el método de San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Y la preparación para la consagración a Jesucristo por medio de María. Entonces, el Montfort ha hecho todo un esquema que me parece que son 33 días o algo así, de preparación, ¿verdad? Él habla de un vaciarse de eso que tenemos nosotros dentro para podernos llenar del espíritu de esta consagración, con algunas oraciones, con algunas cuestiones ahí, ¿verdad? Que es válido y muy rico, ¿verdad? Porque si hay una persona que tiene autoridad para hablar de espiritualidad mariana, es San Luis María Griñón de Montfort. O sea, eso ni dudarlo. Muchas de las enseñanzas que también están dentro del libro están dentro del espíritu del Montfort, ¿verdad? Como sabemos que el tema de la infancia espiritual, que eso originalmente es de Santa Teresita del Niño Jesús y que está desarrollada en la espiritualidad del movimiento a partir de los mensajes del libro. No me quiero adelantar, pero más adelante vamos a tener algo sobre esa relación que hay entre la doctrina del Montfort y la espiritualidad del movimiento, pero no nos vamos a adelantar ahora, ¿verdad? Estamos hablando sobre la consagración. Nosotros tenemos un modo, a lo mejor podemos encontrar oraciones más bonitas, mejor redactadas, con una fuerza emocional mucho más fuerte. Recuerdo que ahora que en mi país está la imagen peregrina de la Virgen de Fátima recorriendo las parroquias, en una parroquia hicieron un acto de consagración, no sé, creo que fue del Papa Pío XII, no recuerdo ahora bien, una oración bellísima de consagración a la Virgen y con un afecto, con un sentimiento, porque ustedes saben que estaba el tema de la guerra, etcétera, etcétera, de la persecución a la iglesia. Entonces había ahí mucho sentimiento de parte del Papa, hermosísima. Pero nosotros tenemos el acto de consagración que la Virgen nos ha dejado por medio del Padre Gobi. Tenemos nosotros que explotar, que aprovechar. Ahí hay un manantial, una fuente de espiritualidad inagotable. Entonces, no, hay muchas actos de consagración hermosos, pero el nuestro tenemos que aprender a saborearlo y a disfrutarlo. A mí me hace pensar esto porque a veces nosotros pensamos que nuestra espiritualidad y nuestro movimiento es muy simple y hay grupos y movimientos que tienen experiencias un poco más intensas, etcétera, etcétera.
Y siempre me acuerdo de aquel refrán que le decimos nosotros acá, norteamericano, ¿no? Que el jardín del vecino siempre se ve más verde. Esto no se puede aplicar a nosotros porque la Virgen nos ha dado una riqueza inigualable. Pretender añadir cosas a este acto de consagración, a este esquema del cenáculo, es decirle a la Virgen, Madre, está bonito, pero aquí te hizo falta algo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a la Virgen qué es lo que tiene que hacer con su movimiento, si es de ella? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, es que aquí le falta, no, es que aquí hay que añadir, no, es que aquí, si esto le ponemos, se miraría mejor o sería mejor? No, recuerden lo que hemos meditado, ¿no? La Virgen va frenando, ¿no? Entonces, volver a esa fidelidad, a la sencillez del esquema de nuestros cenáculos, a la sencillez de nuestro acto de consagración, que de sencillo, hombre, no tiene nada, porque miren todas las cosas a las que nos comprometemos. Si nosotros nos centramos y nos esforzamos por cumplir cada una de estas cosas, tenemos tarea para todos los días y para rato, ¿verdad? Entonces, sí, insisto, hay muchos métodos, muchas fórmulas válidas, hermosísimas, pero en los cenáculos nosotros, los miembros del movimiento, tenemos nuestro propio acto de consagración. Padre, vamos a darle la oportunidad que tiene hace rato Gaby desde México. Sí, buenos días a todos y buenas tardes. Padre Adrián, gracias por todo este tiempo que nos está concediendo y tantas explicaciones que son tan necesarias. En lo personal las tomo porque le comparto, y bueno, le comparto a todos mis hermanos que efectivamente, volviendo al tema del Papa Francisco, muchas veces nos sentimos confundidos y no me cabe duda, ahora que estoy escuchando y que he seguido también los cenáculos con el Padre Andrés, no me cabe duda, ahora que lo escucho también a usted, que el movimiento ha sido creado para estos tiempos. Yo creo que a lo mejor en lo personal lo que ha faltado es que contrarrestemos todo eso que se deja caer como basura contra el Papa Francisco y daña su imagen y daña la imagen de la iglesia, pero más que la imagen, daña la fe de muchas personas y nos confunde. Pero me queda también muy, muy claro porque en los mensajes la Virgen nos dice que muchos inclusive de los que por ella han sido elegidos, serán arrastrados en esta confusión. Entonces, a mí me gustaría encontrar una solución para contrarrestar todo eso, porque sí veo muchas personas que están inclusive manifestándolo y lo están propagando, que nosotros como consagrados en este movimiento hagamos realmente esa labor de contrarrestar, pero para hacerlo necesitamos estar formados de qué manera vamos, no tanto a entrar en un conflicto, pero sí a contrarrestar todo eso que se dice del Papa. Y bueno, con toda esta formación, y que la Virgen nos sigue insistiendo, sean como niños, sean dóciles, sean humildes, sean, bueno, también nos dice que seamos callados, pero ahí me hace ruido. ¿Cómo voy a ser callada cuando se está atacando a una institución tan importante para nuestra iglesia? ¿Y cuál es mi compromiso? Porque también tengo que hablar, también tengo que denunciar, también tengo que compartir la fe y ser luz, como la madre nos dice, nuestra madre nos dice, ustedes son mi presencia maternal en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo cumplir con eso? Y de alguna manera la pregunta sería, ¿cómo no sentirme como que me quedo de brazos cruzados, no obstante que yo de alguna manera estoy encontrando la verdad y estoy encontrando el por qué nosotros tenemos como fieles dentro de nuestra Iglesia Católica, tenemos que solamente aceptar la voluntad de Dios? Si Dios está permitiendo que pasen así las cosas y que el Papa Francisco a veces
hagan algunas manifestaciones que a lo mejor no nos gustan mucho, pero que así debe ser en estos tiempos, como en su momento fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino al apóstol más amado, San Juan, en esa como incertidumbre, pero más que nada confusión. ¿Por qué pasa eso si si él es Dios, si él es amor? Entonces, nosotros a lo mejor nos toca también como vivir un poco ese papel de Juan, ¿verdad? Estar en medio ahora sí que entre la espada y la pared, pero en la humildad, pero también preparados para poder defender el punto, para poder cumplir con este compromiso que estamos asumiendo en el movimiento sacerdotal mariano, Padre. No sé si he hablado mucho, si me he logrado hacer entender, pero esa es ahora sí que algo que traigo en mi corazón y que, bueno, quería compartir con ustedes y Padre, sobre todo que usted me dijera algo al respecto. Gracias, Padre Adrián. Muy bien, muchas gracias. Me parece que tienes muy claras muchas cosas y tenemos que continuar así. Mira, yo pienso siempre en Jesús. Jesús cuando se hablaba de él decía, habla como quien tiene autoridad, pero no eran tanto sus palabras que seguramente tenían mucha fuerza, sino su actitud, ¿verdad? Su comportamiento, la coherencia entre lo que él decía y lo que él hace, ¿verdad? En lo que él hacía. Entonces, esto siempre es importante. Y Jesús, en el momento en el que tenía que decir algo, lo decía. Pienso, por ejemplo, en el momento en el que el soldado le pega en el rostro, le da una bofetada porque le dice, así le hablas al sumo sacerdote. ¿Y qué dice Jesús? Si lo que he dicho ha estado mal, entonces está bien. Pero si no he dicho nada en contra, o sea, no he dicho nada malo porque me pegas, ¿verdad? Entonces, dice Isaías, él fue llevado como oveja al matadero, hacía silencio, no hablaba nada, respondía lo que tenía que responder cuando lo tenía que responder. Y eso se llama prudencia y es un don que hay que pedirle al Señor y que hay que cultivar. A veces nosotros creemos saberlo todo y tener todas las respuestas. Y aunque fuera así, no siempre es sabio responder, ¿verdad? Hay momentos en los que el silencio tiene que responder. A mí, algunos padres de familia me preguntan, padre, ¿cómo hacemos? Mire, nosotros vamos a la iglesia, estamos en cenáculos, estamos en una comunidad, pero nuestros hijos no quieren saber nada, no quieren ir a misa. Y entonces les digo yo, sean buenos cristianos, sean padres cristianos. ¿Por qué? Porque así van entonces ustedes a testimoniar la fe a sus hijos y sus hijos van a ser atraídos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos proselitismo de la fe, nosotros no hacemos mercadotecnia de la fe, nosotros no promocionamos la fe, nosotros la transmitimos, la contagiamos, nosotros la testimoniamos. Entonces, siendo buenos, esforzándonos por ser buenos, aún en medio de tanta incomprensión, que podamos encontrarnos, en esa medida, entonces vamos a hablar mejor y a defender mejor a la iglesia y al Santo Padre. Tenemos que rezar. Nosotros no podemos quitarle el valor que tiene la oración, que es tan necesaria, y aprender a ofrecer los sacrificios. Recuerden ustedes que los pastorcitos en Fátima ofrecían los sacrificios por el Santo Padre. Ellos no sabían quién y qué cosa era el Santo Padre. Hasta después a lo mejor lo entendieron. Pero ofrecían por el Santo Padre. Lo ofrecían siempre por el Papa, porque la Virgen en Fátima ya nos ha anunciado estos tiempos. Y recuerden que el movimiento sacerdotal mariano es el cumplimiento del mensaje de Fátima. Por lo tanto, no podemos desvincularlo. Y todo lo que se aprende del mensaje y de la experiencia de los pastorcitos es válido también para nosotros. A mí me gusta siempre pensar, aunque dicen que el sacerdote que acompañó a los pastorcitos y que investigó, ahora no recuerdo el nombre, le llaman el cuarto vidente. Yo siempre le digo que el padre Gobi es el cuarto pastorcito,
porque a él la Virgen le confió, ¿verdad? No solamente continuar junto a Sor Lucía la misión de la devoción al corazón de María y la consagración a su corazón, sino todo el mensaje de Fátima. Entonces, yo creo que teniendo la claridad doctrinal, formándonos sobre la misión, el papel del Papa, sobre la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Que está en ese tesoro del depósito de la fe, nosotros podemos defender en el momento justo, en el momento preciso, a la Iglesia y al Papa con nuestras palabras, con nuestro discurso. Pero la mayor defensa que nosotros podemos hacer de la Iglesia y del Papa es amándolos, rezando por ellos y ofreciendo nuestro propio sufrimiento por la causa de la Iglesia y por el Santo Padre, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo mejor no tengo una respuesta así un poco más, pero creo que es lo que la Virgen nos está pidiendo y lo que la Virgen nos ofrece. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchos que tienen deseo de participar y comentar, pero voy a pedirles que hagamos nuestro acto de consagración y que vayamos concluyendo este encuentro, ¿verdad? Ya a mí me gusta mejor que ustedes queden con ganas de seguir hablando para que nos volvamos a encontrar y no que quedemos tan cansados, ¿no? De estar escuchándome hablar también. Padre Adrián, luego del Sí. acto, vamos Sí. que el Padre Williams tal vez ayude, que anda ahí calladito. Bueno, podemos escuchar al Padre Williams, que además me dio mucho gusto verle rezar ahí. Esos fueron las misterio. apóstoles ahí que estaban organizando el programa. Yo no sé cómo lo sacaron. Pero Qué bueno. bueno que saben que Padre William estuvo enfermo, ¿verdad? Estuvo delicadito en el hospital, pero que la Virgen estuvo ahí cuidándonos a este apóstol en Honduras. Y pues nada, nos da gusto de que esté con nosotros. ¿Estás por ahí, Padre? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Sí, no sé si querés compartir algo, algún comentario sobre lo que hemos dicho. Así es, después de escucharlos, hice una oración que ahí creo que la leyeron todos, porque sí es necesario que también nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo, para que, al igual que María, nosotros podamos seguir esos pasos de su Hijo Jesucristo. Era con humildad, sencillez, con un oído atento y con un corazón dispuesto a escuchar la voz, las palabras de su Hijo Jesucristo. Amén. Exacto, Padre. Por eso recuerden que nuestros grupos de oración se llaman cenáculos, porque hacen referencia a ese lugar donde los apóstoles están con María, invocando el Espíritu Santo. Está el Padre Jesús María también por ahí. Y hay un Padre Luis, que no sé si es Luis Amauri, que estaba callado también. Padre Víctor también de Venezuela está. Entró el Padre Víctor. Oh, qué bien. Padres, ¿ustedes le toca hacer el acto de consagración también entonces? Estos predilectos juntos. Y vamos a hacerlo de una vez porque el Padre Adrián se tiene que ir. Se me quedan calladitos, ¿qué pasa? No, muy bien. Es que, Adrián, tenemos derecho de palabra. Padre Víctor, agárrelo usted, por favor. Y tenemos ahí 5 predilectos. Lo que pasa es que a mí me llegó el PDF ayer, lo leí, cuando lo leí me lo borraron. Y leí que me tocaba el quinto misterio con el Padre William. William, sí. Ajá, y de no repente se apure ya, vamos, ahora a consagrarnos. Primero sacerdote pues. Y después la persona encargada de laicos. Comience, porque yo estoy en una cola de la gasolina aquí en la calle, yo lo sigo. ¿Está alguno de ustedes, Padre Jesús María? Sí, ¿Tiene el acto a mano? Ok. Sí, yo lo tengo a mano, sí. Lo seguimos. Usted lo dirige, nosotros lo seguimos. Todos los sacerdotes hagamos con el Padre Jesús María el acto de consagración. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores, nosotros del movimiento sacerdotal mariano, llamados a formar
el escuadrón de tus sacerdotes. Hoy nos consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal y sacerdotal. Nos comprometemos además a realizar en nosotros aquella conversión interior que nos libre de todo apego humano a nosotros mismos, a la honra, a las comodidades, a los compromisos fáciles con el mundo, para estar como tú, solo disponibles para hacer siempre la voluntad del Señor. Y mientras queremos confiarte, oh Madre dulcísima y misericordiosa, nuestro sacerdocio, para que tú dispongas de él, según tu designio de salvación, en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Nos comprometemos a vivirlo conforme a tus deseos, en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la celebración fervorosa de la Sagrada Eucaristía y de la liturgia de las horas, al rezo diario del Santo Rosario, al ofrecimiento de la Santa Misa a ti el primer sábado de cada mes, y a un modo de vida austero y religioso que sea un buen ejemplo para todos. Te prometemos también la máxima fidelidad al Evangelio, del cual seremos siempre anunciadores íntegros y valientes, hasta derramar nuestra sangre si fuese necesario, y fidelidad a la Iglesia, para cuyo servicio hemos sido consagrados. Sobre todo, queremos estar unidos al Santo Padre y la jerarquía, con la firme adhesión a todas sus directivas, para oponer así una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Bajo tu maternal protección, queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor al Papa, sobre el cual invocamos de ti una especial protección. Finalmente, te prometemos llevar a los fieles que nos han sido encomendados a nuestro ministerio a una renovada devoción hacia ti, consciente de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios sin ni siquiera preservar a muchos sacerdotes, hermanos nuestros, que el mal y el pecado se propagan cada vez más en el mundo. Nos atrevemos a levantar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y poderosa, y también hoy invocar y esperar de ti la salvación para todos tus hijos. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Hanna, por favor. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores, nosotros, adheriéndonos al movimiento mariano, los consideramos de un modo